MH Mi Historia, Punto Jaque, un programa de conversación con las más destacadas figuras de la radio, televisión, cine, música y deporte. En MH Punto Jaque conoceremos de sus éxitos, fracasos, su pasado y presente. MH Mi Historia, Punto Jaque es una presentación de Punto Jaque, materiales para la construcción más barato que allá. Revestop, revestimientos de interior y exterior con 20 años de garantía. Jan Lee Muebles, la exclusividad en muebles para su hogar y oficina. Teatro Caupolicán, se ve y se escucha mejor. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Ganadera Taurus, somos carnes, somos calidad. A continuación, otra increíble, emocionante e impactante historia en MH Mi Historia, Punto Jaque. Señoras y señores, bienvenidos MH Mi Historia. Usted sabe que no es mi historia. Hoy la historia está marcada por un loco lindo, amo y señor bajo los tres palos en la década del 70. Desde Ferroviarios, Ferrobadminton, Universidad Católica, Unión Española, O'Higgins de Rancagua, Colo Colo y La Serena. El loco que se ganó el apodo con respeto, siempre respondiendo en forma tremenda y profesionalmente. En MH Mi Historia, Punto Jaque, hoy nos complace en presentar y conocer su propia historia a Enrique Enoch. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. Don Enrique Enoch, un gusto en saludarle, un placer. Bienvenido a MH, su historia. Igual, don Wilfredo, muchas gracias por la invitación. Es un agrado. Hace mucho tiempo que no estaba frente a las cámaras y es un placer y un agrado, y una vez más le doy las gracias por la invitación. Yo soy agradecido eternamente de cada uno de los más de 180 invitados que hemos tenido en MH Mi Historia, Punto Jaque. Pero hoy más que nunca, cientos y miles de personas comienzan a recordar a Enrique Enoch, amo y señor de los tres palos. Nacido y criado bien al sur, ¿eh? Sí, pues, bastante bien al sur. ¿Osorno? Osorno, correcto. Sí, en Osorno. El año se me olvidó. 1951. No es tanto tampoco. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo estuvo Osorno? ¿Cómo estuvo esa relación papá, mamá, más hermanos? Cuéntame un poquitito. Sí, la verdad es que después de mi nacimiento, mis padres se separaron cuando yo tenía prácticamente 4 años, y mi madre tomó la decisión y me trajeron a Santiago a los 5 años. Desde esa época estoy acá. Por supuesto que he vuelto en cada una de las vacaciones, volví a mi tierra, donde tengo la mayor parte de mi familia hasta el día de hoy. Me detengo un poquitito. Dice, a los 4 años mis papás se separaron y a los 5 nos vinimos con mi mamá a Santiago. ¿Conoció al papá bien? ¿Estuvo con él? Sí, por supuesto. ¿Qué recuerdas del papá? Bueno, que fue un gran futbolista en Osorno. ¿Ya? Fue una persona que tuvimos muy poco contacto justamente por nuestra venida acá a la capital, y de vez en cuando nos juntábamos o me trataba de ver cuando nosotros normalmente con la Católica hacíamos la pretemporada en las termas de Puyehue. Yeah. Y jugábamos con Osorno, así que ahí aprovechaba de verlo. Necesitaba en su minuto también el permiso notarial del papá
para poder viajar. En esa época, siendo menor de edad, uno tenía que tener los permisos, así que normalmente yo tenía que viajar a Osorno para conseguir el permiso notarial para viajar. O sea, no es que haya habido un corte después de los 4 años de que usted se viene a Santiago con la mamá. Siguió Sí, pero poco. la conexión. Una conexión bastante pequeña, digamos. Después cada uno rehizo sus vidas, tanto él como mi madre. Y en el segundo matrimonio de mi madre tengo 4 hermanos, uno ya fallecido, desgraciadamente, y por el lado de mi padre 2 hermanas. La mamá lo marca mucho a usted entonces. Sí, por supuesto, porque en el fondo fue la crianza directa con mi madre. Mi madre hizo en un minuto de papá y mamá, y pues por supuesto que hasta el día de hoy, gracias a Dios, todavía la tengo viva. Y la enseñanza, los valores, la educación, la disciplina, fundamental. Todo entregado por ella. Esa es la realidad, esa es la verdad. Usted cuando se vino a Santiago con su madre a los 5 años, se van a la parte alta de la región metropolitana. Sí, claro. Bueno, cuénteme un poquito esa historia. Como buenos guasamacos. Entonces, mi madre tenía una muy buena situación por intermedio de mis abuelos, que desgraciadamente antes de venirnos falleció primero mi abuelo, y al mes 20 días falleció mi abuela. ¿Ya? Y quedé sin abuelo por parte de mi madre. Entonces se vendió todo, vendieron todas las tierras que habían allá, maquinaria, auto, todo, y ese dinero mi madre lo tomó y partimos a Santiago. ¿Ya? Claro, por supuesto llegamos al barrio Alto, 2 guasamacos, uno joven y uno recién nacido y con 5 años prácticamente nada. Y mi madre, que era una mujer muy joven y en la administración del dinero no tenía, digamos, la experiencia necesaria, y empezamos todos los meses. Yo en ese tiempo, Santiago llegaba, o el área metropolitana, hacia lo que era el barrio Alto, llegaba hasta el canal San Carlos. Tobalaba. Tobalaba, correcto. Y una cuadra pasado el canal San Carlos, que estaba, digo yo, era la calle Los Grillos, ahí llegamos a vivir. Entonces mi madre arrendó una casa linda, hermosa, qué sé yo, y era todos los meses -10, -10, -10, -10, -10, hasta que llegamos a 0. Es cierto que toda la herencia que quedó en poder de su madre pudieron haber vivido perfectamente el resto de su vida en tranquilidad, pero hubo un incidente, un accidente que provocó un cambio total. Sí, claro. O sea, nosotros nos vinimos a Santiago porque tuvimos la mala suerte. Se nos quemó la casa en el campo. Se nos quemó nuestra casa y de ahí mi madre, pues, habían muerto mis abuelos y todo. Era una racha muy negativa y en ese minuto tomó la decisión de venirse a Santiago. Y así partimos acá. La verdad es que nos costó mucho reintegrarnos, volver un poco a lo que éramos antes de... De tenerlo todo, quedaron en 0. En 0, sí, en 0, correcto, en 0. A vivir en una pieza redonda. ¿Fue difícil? Muy difícil. Costó. Harto. Entonces, yo digo 10 menos, 10 menos, 10 menos, pero también una muy buena educación. O sea, mi madre siempre me dio y me hizo estudiar en muy buenos colegios. Entonces, había una merma en lo que era la parte arriendo y otra merma en lo que era el colegio particular. Estoy estudiando en el San Ramón, después en el Instituto Zambrano y terminé en los Padres Franceses de Alameda. Entonces costó mucho volver. ¿Pasó necesidades? Claro, sí, después sí, claro que sí. Y lo digo con mucho orgullo porque la vida me enseñó. Y me enseñó, pero al lado de una persona que fue fuerte, que fue grande, como mi madre. Y después, poco a poco, volvimos a lo que nunca como era en el sur, ¿ya? Pero volvimos poco y nada, después en nuestra casa y nuestras cosas, y empezamos ¿De Tobalaba a dónde se cambian después? A Quinta Normal. Sí, la parte alta. El barrio más popular. ¿Ahí cambia la infancia?
Ahí se ve la vida no, diferente. no, partió un poco, yo creo que partió antes. Yo, por ejemplo, iba en los veranos, yo salía del colegio e iba a trabajar a la feria. ¿Ya? Y tenía mi puesto que me lo dejaba una señora que se iba al... Bueno, siempre me gustó el comercio, la verdad, el negocio. Y se iba a Cartagena y ella me dejaba su puesto en la feria de Quinta Normal. ¿Qué vendía? Porotos verdes y porotos granados. Ajá. ¿Ya? Y bien, o sea, vendía diariamente en el verano, porque yo iba a rematar, a pesar de mi edad, iba a rematar a las pilastras de la Vega Central. ¿Cuánto estamos hablando? ¿10 años? ¿12 años? 10, 11 años. ¿Ya? ¿Sí? Y remataba allá, al principio no me daban mucha esférica. Cuando iba a rematar me decían, ¿este mocoso de dónde? Y después la gente me empezó a mirar con otros ojos. Las pilastras son donde uno va a rematar 3, 4, 5 sacos, no en las partes grandes donde compra 50, 100. Claro. Las pilastras era eso, el remate en las mañanas, y llegaba como a las 5, 5 y media y empezaban los remates y después dejaban que yo comprara los adultos y me trataban muy bien. Y de ahí me iba a mi feria porque a las 12 del día tenía todo vendido. Y así empecé a hacer mi plata, qué sé yo. ¿Qué decía la mamá en ese entonces? Y ella siempre me apoyó. Me decía, pero no lo hagas, hijo, que no, mamá, si yo quiero tener plata. Y bueno, así después me compraba mi uniforme, lo ayudaba a comprar mi uniforme porque había que ir de uniforme, camisa blanca, corbata, qué sé yo. Y bueno, zapatos. ¿O era el vestón o la cotona? No, pues en ese tiempo, cuando uno partía de primero a sexto preparatoria, teníamos overol. El overol. Todo overol, ese que llegaba arriba. Y pantalón corto. Sí, Y pantalón sí. corto. Y de primero humanidades, de sexto humanidades, uno cambiaba pantalón largo y cotona. Cotona. O sea, uno ahí era grande. Esa es un poco la historia. ¿Cómo compatibilizaba el tiempo de la feria, estudio y, No. y la redondita? No, lo que pasa es que en esa época yo estudiaba y trabajaba en la feria, pero yo trabajaba en las vacaciones. Ah, ya, perfecto. Las vacaciones, en ese tiempo se terminaba más o menos el colegio el 15 de diciembre. Por ahí era, claro. Y entrábamos como el 15 de marzo. Exacto. Entonces yo trabajaba toda esa época, le devolvía el puesto a esta señora que comenté, que me lo dejaba, y con carretón de mano, pues, ojo, ella me dejaba todo su puesto completo, los tableros, el carretón, los palos que le llamaba uno para armar las carpas, todo eso. Y bueno, a mí la verdad, y lo vuelvo a repetir con mucho orgullo, a mí siempre me gustó el negocio y era un negocio lindo. Además, uno se encuentra con gente magnífica, por los compañeros de la feria, a uno siempre lo tratan de ayudar, yo te ayudo, ¿qué necesitas? ¿Qué sé yo? Y gente que es muy unida, ¿ya? Y eso a mí me llenó, siempre me ha llenado de orgullo, siempre. Después que estaba en el fútbol, yo siempre volví a la feria a saludarlos, a verlos, qué sé yo, y compartir un poco. ¿Compensó eso a todo ese momento difícil que a usted lo emocionó en su momento, cuando de haberlo tenido todo a no tener nada y comenzar nuevamente el renacer? ¿Qué le dice a la mamá, por ejemplo, cuando llega con las primeras luquitas, los escudos, los pesos a la casa? ¿Qué le dice? Bueno, la verdad es que afortunadamente, por un lado, yo nunca me di cuenta de lo que éramos antes de. Ya. Por los 5 años cuando yo llegué acá, yo me empecé a dar cuenta ya en Santiago, en lo que estábamos, cómo convivíamos, qué hacíamos. Y la otra parte como que está, a mí lo único que me quedó grabado hasta el día de hoy es cuando se nos quemó la casa. Pero el resto, afortunadamente, digo afortunadamente, no me di cuenta. No me di cuenta, pasó mi niñez, digamos, o sea, del nacimiento a los 5 años o 6 años, cuando yo me empecé a dar cuenta que estábamos en Santiago, esa parte pasó. Nunca me di cuenta de lo que teníamos. Después, claro, después cuando uno es grande y ve lo que llegó a tener, de tener tierras, tener autos, tener maquinaria, todo, ahí uno ve lo que se perdió. Y llega, digamos, el minuto fuerte, dice, no, voy a luchar a lo que dé lugar, con valores, con trabajo,
voy a luchar, no para volver a tener a lo mejor lo que teníamos, pero sí a tener una vida digna, una vida de lucha y mirar de frente a todo el mundo. Con Hoy, esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con estudio. Hoy, ¿qué le dice a la mamá que gracias a Dios la tiene con vida? Y estas palabras que seguramente van a clavar profundamente en sus hijos, en sus nietas, en sus nietos y en su familia. ¿Qué le dice en estos momentos a su madre que lo está viendo? Gracias por todo. Gracias por la formación, gracias por la crianza, gracias por los valores, todo. ¿Hay algo más hermoso en la vida que la madre? No me haga emocionar, ¿verdad? ¿Hay algo más hermoso en la vida que la madre? No, para mí no. Para mí no. Por lo que viví, por lo que soy y lo que ha sido, digamos, el correr de mi vida, año a año. No creo que exista algo más valorable que el amor de madre. Enrique Enoch, el loco Enoch, contándonos una historia única. Por primera vez seguramente contando esta historia que lo emociona, que nos emociona a nosotros al igual que a ustedes. En MH Victoria, punto jaque. Hacemos un paréntesis y comenzamos a conversar de la redonda, cuando comenzó a practicar en solitario para querer transformarse en un arquero y que esa historia y ese apellido y el nombre quedara registrado en la bitácora del fútbol nacional e internacional. MH Victoria, punto jaque. Ganadera Taurus, somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus, somos carnes, somos calidad. Arturo Prat, 2170, entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. Teatro Caupolicán presenta Earth, Wind and Fire. Ven a revivir los 70s en una noche mágica y llena de clásicos. Sábado 15 de noviembre. Disfrutemos junto a All McKay de todo el funk y el soul junto a Earth, Wind and Fire. Entradas a través de sistema.ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Continuamos, MH Victoria, punto jaque materiales de construcción, 9 años para Jorgito, nuevamente hay que celebrarla, a fin de año la vamos a hacer en grande, con los 2 millones de visualizaciones de MH Victoria, con los más de 12.000 suscriptores, motivos hay para celebrar junto a nuestro auspiciador oficial, al amigo, a Jorge Jaque. Y hablando de Jorge Jaque, punto jaque, Manantiales 3612, comuna de Conchalí. Recuerde que punto jaque es el centro comercial. Materiales de construcción, pinturas, fierros, todo lo que necesite, más importante del sector norte de la región metropolitana. Sí, señores, no se equivoquen. Punto jaque, hacen entrega de este jockey a nuestro invitado, a don Enrique Enoch. Gracias. Don Jorge Jaque. Gracias, Wilfredo, muy amable. Muy amable. ¿Algún material de construcción le iremos a comprar al señor? ¿No es cierto? Sí, al señor Jaque. Muchas gracias, muy amable. 3423 Alameda, ¿qué le suena? Eso, muy bien. Deportes Alameda, de don Fernando Sangüesa. De repente ya uno va avanzando y ¿dónde dejé las llaves? Tenía las llaves por aquí, por acá. No quiero que se le pierdan más las llaves a nuestro invitado Enrique Enoch, para que las guarde ahí con este hermoso recuerdo que le está entregando don Fernando Sangüesa de Deportes Alameda.
Gracias, usted Wilfredo. también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, es un lugar deportivo, de artículos deportivos de toda la vida. Usted seguramente fue a Sí, Deportes Sangüesa, conozco al señor. ¿ves? Ahí está entonces Sí. la historia. Cuando, Fernando. cuando los zapatos eran con puente Eso. y los estoperoles de suela. Y, ¿Qué años? y esas pataditas dolían, ¿ah? Sí, claro, dolían bastante. Y los clavos también cuando uno caía y se clavaban los pies. Exactamente. Sí, eran otros tiempos. Oiga, hay un pirata, el pirata está celebrando doble, ¿ah? Gastón Gómez celebra doble, celebra por un lado por la U y por otro lado celebra con su Coquimbo, que él dice que es su segundo equipo. Y el pirata está cumpliendo 100 años de vida, de tradición, en Franklin 920, Pasillo Central. Todo para el fin de semana en coctelería, aceitunas, picadillos, todo lo que usted necesite, vayan siempre ahí al pirata, el pirata chico que hace entrega también a nuestro invitado de este tremendo surtido para que lo disfrute con su esposa, con sus hijos, con sus nietas, con toda la familia. Muchas gracias, Wilfredo, un millón de gracias. Así que bien Muy regalado amable. se va nuestro invitado fantástico. Enrique Enoch. Demasiado agradecido, Wilfredo, muy por gentil. favor, nosotros Muchas somos gracias. los agradecidos. Gracias. ¿Es cierto que un globo lo inspiró para transformarse en el tiempo en arquero? La verdad es que sirven de harto las conversaciones antes de. ¿Cierto? Sí, de ahí salen las preguntas. Sí, toda la vida. Yo era chico, me acuerdo, y en la casa habían de esas camas antiguas que tenían un respaldo alto. Esos catres de fierro, bronce, no sé. De bronce, claro. Y bueno, yo jugaba con un globo, me acuerdo que el arco era la parte de atrás de la cama, y la tiraba y el globo, entonces yo trataba de sacarla por arriba del arco que tenía supuestamente en la cama. Y así por un poco, bueno, yo toda la vida jugué al arco, así que no es que me hayan hecho, porque algunos parten de centro delantero, los pasan al medio campo, y cuando ya, o defensa central, y cuando ya no hay más campo hacia atrás, al arco. Porque siempre antes decían, el más gordo al arco, ya, así era la historia verdadera de antes, de años más. Entonces, el más gordo, el que sabe menos de fútbol, vaya al arco. No, a mí toda la vida me gustó, siempre, toda la vida me gustó mi puesto. Dicen que en el barrio, el buen jugador, a los 13 años, a los 14 años, ya estaba jugando en primer adulto. Era muy marcado eso. Eso me pasó. ¿También le pasó? Sí, claro. Sí, me pasó. Gratos recuerdos, gente maravillosa. ¿Cuál fue el primer club? Tuve varios. Jugaba en el Santos, jugábamos en los bomberos, que se hacía el campeonato, digamos, que había en Quinta Normal, ¿Ya? en la Punta Diamante. Bueno, a tablero vuelto, toda la noche que había partido, el gimnasio estaba lleno. Era el Santos de Quinta Normal, que era uno de los mejores equipos de baby fútbol que hubo en la época. Después jugué fútbol en el Víctor Fornés y en el Independiente. Y ahí por intermedio yo tenía 12 años de cumplir, jugaba en primera. Entonces, también uno se analiza ahora. Vi fotos de la época y yo decía, pero ¿cómo me ponen en primera? Si era un jilguerito. Casi responsabilidad. Claro, sí, es verdad. Con pelota y todo para adentro. Claro, a veces. Claro. Pero la verdad es que yo ahí saqué, digamos, la parte de riesgo de lo que era el fútbol, después en el fútbol profesional. Si uno aprende en las canchas de tierra. El barrio es base para llegar arriba, ¿no? Yo creo que sí. Antes era una base 100%. O sea, antes había muchas instituciones que se daban el tiempo, como me pasó a mí, de los dirigentes de las divisiones menores, iban a las canchas a ver a jugadores y de ahí le pasaban una tarjeta y decía, vaya a verme. No fallaba la tarjeta, ¿eh? No, la tarjeta decía, ¿sabe qué? Me gustaría que usted se fuera a probar con nosotros, qué sé yo. Y uno, si quería ir, así no nomás. Es lo que me pasó a mí. Usted llegó a Ferro Badminton a través de la tarjetita, ¿no? Claro. Lo que pasa es que había un equipo que se llamaba el Lucero. Ese jugaba en la Liga de Carrascal. Ya. Y un equipo que se llamaba Independiente, jugaba yo en esa liga. Iba a jugar ahí.
y un día me pidió prestado el Lucero porque jugaban contra Ferrodadminton, contra el primer equipo Ferrodadminton. ¿Ya? Y ahí el Lucero, el papá de las canchas del Lucero y del equipo era Cachupín Negrete, eran las canchas del Cachupín Negrete. Negrete era el puntero derecho Ferrodadminton de la época, ¿ya? Y yo fui a parchar al equipo del Lucero y con tan buena suerte, ¿ya?, que anduvimos tan bien y empatamos a 0. O sea, un equipo de barrio contra el primer equipo de Ferro. Claro, que una cancha de tierra ellos no estaban acostumbrados a esas canchas. Eran locales. Nosotros, claro, además. Y me fue bastante bien. Y llega un señor Yañez, me acuerdo, que era dueño de una cadena y tenía como 8 taxis. En Quinta Normal también. Y me dice, mire, me dijo, me gustaría que el lunes fuera a probarse. Yo soy dirigente de Ferrodadminton, ahí está la tarjeta, el lunes lo esperamos. Y la verdad, soy súper honesto, dije, no voy a ir. No, tenía que ir a estudiar, qué sé yo. Y mis amigos, que eran de Independiente, me dicen, no, Enrique, tienes que ir, aprovecha la oportunidad, nosotros te vamos a acompañar. Como 5 amigos me tomaron el lunes. Apañaron. Y me llevaron a San Eugenio. Y ahí llegué y me probaron. Estaba Antonio Valyalo, era el entrenador. ¿Ya? Y me probaron y todo. Y resulta de que en ese minuto, para satisfacción mía, me dice, ¿sabes, niño? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Qué sé yo? Yo tenía en ese minuto 14 años. 14, 15 años, por ahí más no tenía. Y me dice, me gustaría que tú te quedaras acá, te vamos a inscribir al tiro. Ya, cuento corto, 15 o 16 creo que tenía, y me inscribieron. Y me dice, tú tienes que venir, tú vas a entrenar, me dijo, con el primer equipo. De inmediato. Exacto. Opa. Y quedé, no sé, pues, a veces cuando están dadas la situación y las cosas, como que todo se alinea, y quedé como tercer arquero. Empecé a entrenar allá y debuté en el fútbol profesional a los 4 meses de estar en Ferro. O sea, a los 15 años. Sí, pues, 15 años. Pero no porque me haya ganado yo el puesto, ni mucho menos, por situaciones del minuto. Había en ese tiempo, estaba Piazza como arquero titular, un argentino, una persona que me enseñó mucho. Después estaba el segundo arquero y yo quedé como tercer arquero. Y por esas cosas el destino se lesionó el primer arquero y yo fui como reserva, jugamos en Chillán. Ñublense. Contra Ñublense. Y por esas cosas el destino, fui como reserva ese día. Y me acuerdo que íbamos perdiendo 3-0 como a los 35 minutos del primer tiempo. Y el arquero que titular, que no voy a dar el nombre, después jugó en Audax, dijo, bueno, si nos hacen la boleta, ¿ya? O nos hacen la boleta, que se la hagan al cabro chico, que no me la voy a comer yo. Claro. Bueno, resulta de que entré, ¿para qué te voy a mentir? O sea, te digo, me tiritaba, pero todo, el estadio lleno porque ellos iban punteros. Y perdimos 3-1, o sea, gané 1-0. Buena. Buen debut. Sí, muy buen debut. Bueno, y de ahí pasó el tiempo, ya después volví a la realidad, me sentía muy feliz, muy contento, tuve las condiciones, hice el tiempo que estuve dentro del partido, anduve bastante bien, a pesar de tener 0 experiencia. O sea, yo, imagínense, había llegado 4 meses antes de llegar y debutar en primera con casi 15, 16 y con un estadio repleto. Un estadio lleno. No, fue realmente una cosa, pero... Se cumplió un sueño. Un sueño divino, diría yo, porque no cualquiera tiene esa oportunidad. Y de ahí seguí entrenando, y ya al año siguiente, con 17 años, fui titular. Ferroviario. Ferrodadminton. Ferrodadminton siempre. Era todavía. Perfecto. Se terminó la sociedad y quedó Ferroviarios de Chile. Un equipo magnífico, con estadio propio, como el Estadio San Eugenio. Y desde ahí
empecé una carrera, yo diría, meteórica. ¿Ese es el pasaporte para llegar a Católica? Claro. ¿Cómo se gesta lo de Católica? Lo de Católica fue bien especial. Yo tenía 17, 18 años y Católica le cede 7 jugadores a Ferro, ¿Ya? incluido su entrenador, que era el señor Luis Vidal, que en su época lo van a conocer a lo mejor por el sobrenombre el Guacho Vidal, ¿Ya? que era entrenador de Católica y lo traspasaron allá y en muchas oportunidades llegó allá para mí un gestor espectacular, don Fernando Riera. Él iba a entrenar con nosotros, imagínense, para uno tener a don Fernando Riera y él iba y se vestía y entrenaba, me pateaba al arco, yo me sentía, no sé, como la época, un Scuti, un Adam Godoy, decía yo, me tengo al gran seleccionador Exacto. del año 62. Tercero en el mundial. Uf. Pateándome a mí al arco, es que yo lo veía como algo que era un sueño. Y de ahí partió, fui titular, qué sé yo, y al año siguiente, yo creo, nunca me lo dijo, yo creo que don Fernando fue un gran gestor para que yo me fuera a la Católica. Y Católica le dio a Ferro los 7 jugadores en parte pago, con su entrenador incluido, y 100.000 pesos. Eso le costó... Todo eso a cambio Sí, de Enrique Noche. Así es, así fue. Eso le costó a Católica mi traspaso y la compra de mi pase para irme a Católica. ¿Y cómo fue el periplo en Católica? Bueno, fantástico. Yo llegué a Católica cuando todavía estaba el Estadio Independencia. Sí, acá en... Al lado de la plaza. Al lado de la plaza. O sea que cuando había un gol en el Estadio Santa Laura, se escuchaba acá y viceversa. Y cuando uno quería hacer tiempo, tiraba la pelota a la piscina. Porque detrás del arco sur estaba la piscina olímpica que tenía el Estadio Independencia. Sí. Y la sacaban con las típicas mallas, con unas varas largas cuando caía la pelota ahí. Pero en ese tiempo se jugaba con un balón. No había ¿Cuánto pesaba? ¿Ah? ¿Cuánto pesaba ese? Una enormidad, eran unas pelotas medias café Cuero. que tenían 12 cascos. Exactamente. Entonces le pegaron un pelotazo a uno que había marcado como un mes. Húmeda bonita esa, ¿eh? Sí, eso sí que eran bombazos. Sobre todo cuando a uno le tocaba atajar, por ejemplo, a los pateadores de esa época. Estaba Leonel, Pata Bendita Castro, que veía que le hicieron un tremendo homenaje En México. Salón de la Fama en México. Que más que merecido, un hombre que dejó un recuerdo enorme en Concepción. Y así se fue. ¿Cuántos años hizo en Católica? 7 en total. Yo me fui y después volví. Claro. Hice 11 en la Unión, 2 en Colo-Colo, 2 en La Serena, o sea, 3 en La Serena, porque volví a Unión. Yo a la Unión volví 4 veces. Y a La Serena me llevó el control pisquero, por intermedio de los señores Rendich. A O'Higgins me llevaron los mineros, por intermedio de don Julio Lobo, que era el presidente del sindicato de los mineros. Y así fue mi paso por otros clubes. En Colo-Colo... Católica lo marca Bueno, porque era otra cosa Católica. no, a mí me marca por lo siguiente. O sea, yo creo que hoy día lo que yo soy profesionalmente fuera del fútbol, yo se lo debo a la Católica. ¿En la parte formativa? No, la formación a mí me la entregaron en mi casa. No, pero De la parte deportiva. deportiva... Yo diría que más que formativo, en esa época a nosotros nos obligaban a estudiar. Católica era así. Pero eso fue un legado que dejó don Fernando. Exacto. ¿Ya? Entonces teníamos... Legado que también dejó en la U. También. Entonces nosotros teníamos, pero estudiábamos de noche. Yo de ahí me tuve que cambiar, digamos, para terminar mi estudio en la noche. Y tenía un señor que era Castrito, y ahí lo tenían a él. Él tenía que ir a todos los lugares donde estudiábamos, los que estábamos en ese minuto estudiando, valga la redundancia, y él iba a ver si asistíamos, cómo iban las notas, y cuál era el referente que teníamos como estudiantes. Y de ahí también había la opción en que Católica a uno lo respetara como jugador, como persona, y querer surgir y querer ser, digamos, alguien más productivo para la vida en general. Y cumplía el objetivo Católica con eso. Sí, Y claro. cumplía los objetivos de ustedes. Claro, entonces ese es un recuerdo enorme y hermoso que yo tengo del club, ¿ya? En la cual estaba como presidente don Manuel Vélez,
y el gerente general era don Hernán Belmar Fredes, que inclusive en ese tiempo don Manuel lo demandaron porque él vendió el Estadio Independencia. ¿Ya? Y ¿por qué lo iban a demandar? Porque dijeron que había vendido el Estadio de Independencia, decían los socios y la gente, bueno, que estaba en ese minuto involucrada en la parte alta de Católica, y que había vendido Independencia y que había comprado un cerro de piedras. El cerro que hoy día ven. No tenía visión, ¿eh? No tenía visión. Y como digo, don Hernán Frede, que era la persona, el gerente general, y ellos hacían cumplir, digamos, el legado que había quedado, y hacían cumplir lo que siempre fue Católica en ese aspecto. Era un equipo frío con los nacionales, pero que tenía valores en la parte formativa, digamos, de lo que era, bueno, por muchos años fueron las mejores divisiones menores del país. Y fue el primer equipo en viajar al extranjero, además, a Francia. Bueno, nosotros... Alberto Fuyú. Claro, que tuvieron, bueno, Fuyú y Prieto. Exacto. Ignacio, que fue compañero mío después cuando yo estuve en Católica. Y eran otros tiempos. Bonito recuerdo Católica. Claro, bonito. Y gracias a eso y a mi estudio y a mi preparación, voy a hacer lo que quedó después de la burbuja, que le llamo yo después del fútbol. Que lo vamos a conversar a la vuelta de comerciales. Bueno, perfecto. Estamos conversando con Enrique Enoch, el loco Enoch. Tanta historia, tanto recuerdo, tanto ejemplo de vida para las nuevas generaciones. MHMhistoria.jaque, comerciales. Ya regresamos. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. ¡Atención! Ya está en Chile. Siding Syncalum tipo madera. Nuevo. Único en su tipo. Pídalo en Revestop. Consultas al +569 9832 2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Syncalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Syncalum tipo madera. Es otro producto Revestop. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Arturo Prat 2170 entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. Continuamos con MHMhistoria.jaque. Hoy Enrique Enoch, el loco Enoch. Cuántos recuerdos, ¿ah? Con la cruzada allá en La Serena, cuando se despidió en O'Higgins, ¿se recuerdan? Y cuando jugó por Colo-Colo. Pero seguramente Unión Española, creo tener la certeza que es el equipo que más lo marca. ¿O me equivoco? ¿O lo aprieto? Se equivoca. ¿Sí? Sí. ¿Y Mira, sabe por qué? Porque siento que la Unión siempre está pendiente de lo histórico. Eso sí, eso es indudable y hay que reconocerlo. Y siempre aparecen
Juan Machuca, Chino Aria, saludos para ellos, entre paréntesis, Mario Soto, Leonel Herrera, Enrique Noche, siempre están. Sí, hay que hacer un paréntesis y, por supuesto, un reconocimiento a lo que es la hinchada de la Unión. Antes eran menos, ahora veo que es un grupo muy homogéneo, ya partiendo del señor Salfate, que fue el primero que me contactó para llevarme a todos estos recuerdos que hace la institución, y en la cual, bueno, hace muy poco tiempo atrás nos hicieron un reconocimiento a los 50 años de la final de la Copa Libertadores. Unión, como usted bien dice, siempre está recordando a sus antiguos jugadores o participantes dentro de la institución, lo cual a mí me agrada mucho. Yo siempre estoy dispuesto a colaborarle, porque es una institución que se preocupa de sus ex jugadores, no así otras, ¿ya? ¿Y qué marcó en mí Unión Española? Ojo, don Wilfredo, yo soy una persona agradecida de todas las instituciones donde yo jugué. Perfecto. ¿Ya? Porque cada una de ellas a mí algo me dejó para mi vida, y de todas siempre tuve el cariño de la hinchada y de los dirigentes, aunque a veces peleábamos para renovar un contrato y todo, pero siempre eran muy grandes dirigentes los antiguos, ¿ya? Tremendos dirigentes, gente que se metía la mano al bolsillo para poder, eran los mecenas del fútbol. Luis Alberto Simián, Colo Colo, Don Abel Alonso, que en paz descanse, Unión Española. Eduardo Domingo, Unión Española. Así es, así. El mismo Manuel Vélez cuando hizo usted Universidad Católica. Universidad Católica. Dirigente de O'Higgins. Así. Y la familia en La Serena, los Rendich. Los Rendich. Así es. Atilio Ancarola, Jano Daud. ¿Qué le deja Unión Española a usted? Bueno, Unión Española, a mí la primera parte que ya la conversamos de Católica, que tuve que estudiar, prepararme, y fue fantástico, porque así cuando yo dejé la burbuja del fútbol, me pude rehacer como un hombre más, sin los títulos, sin las camisetas, para ser un hombre positivo para la sociedad, trabajando, ¿ya? Entonces, eso fue el haber estudiado. Después, con Unión, tuve la suerte de estar con grandes dirigentes como los que usted ya nombró, los hermanos González, José Luis González, Aurelio González, los dueños de Alimentos Kimber, que no hay que dejar de nombrarlo porque fue gente muy grande, ¿ya? Y muchos que se me olvidan. O sea, yo quiero que, por favor, que me disculpen los que no hemos nombrado. Me enseñó la parte comercial, que era una parte que para mí fue básica hacia adelante en mi vida. Para desarrollarse después del fútbol. Para desarrollarme con lo que yo había estudiado en Católica. Ingeniería comercial. Correcto. Técnico en administración de empresa, aparte con mención en marketing y personal. Y tengo mi título de locutor profesional. Colega. No, ustedes son grandes, yo soy principiante todavía. Somos todos iguales. Ante la ley somos todos iguales, señor, dijo el juez. Claro, dijo el juez. Y bueno, y tengo mi título de iniciador, monitor y entrenador. Yo le preguntaba por qué Unión Española. Perdón, iba a terminar el currículum, vamos. No el currículum, la parte técnica de Unión. Entonces me enseñaron los grandes negocios. A mí a veces había un día, hoy Enrique, ¿almorzamos? Ok. Me invitaban a almorzar y yo no sé por qué, pero habían dos dirigentes grandes, ¿ya? Y habían unos señores que yo no conocía. Oye, vamos a almorzar. Así era antes la relación dirigente-entrenador. Era muy estrecho y de respeto. Pero había un respeto. O sea, la persona era el dirigente, yo era el jugador, y ese respeto siempre estuvo presente. Entonces yo veía que hacían sus negocios, qué sé yo, cómo le decía uno al otro, mira, yo quiero 10, no, el otro quería 20, el otro 50 y todo. Y pasaban dólares para acá, millones para allá, hasta que en un minuto aprendí un poco, o sea, un mínimo al lado, si yo era, en ese tiempo era eminencia comercial en el país. Y algo aprendí, y algo, por supuesto, que me sirvió de mucho para la parte, después que yo dejé el fútbol, y cuando estaba en el fútbol también, como comentaba en un principio, me gustó la parte comercial. Y así, eso fue Unión.
¿Ya? Uno me dio el estudio que era la Católica, que me obligó a estudiar, y el otro me enseñó la parte comercial. Qué bueno. Hasta ahí vamos, Católica, Bien. Unión. Pero Unión le da un título, o usted le entrega un título, digo usted representando a cada uno de los integrantes del equipo, un equipo del año 75 campeón. Sí, correcto. Para un jugador ser campeón por primera vez, en el caso de ustedes, tiene que haber sido... No, estadio lleno, por ejemplo, ¿quién puede pensar hoy día que Unión llenaba el Estadio Nacional? Cuando el Estadio Nacional se ocupaban los pasillos y hacía 90.000 personas. Así es. ¿Ya? No es como ahora que hace 40 y tanto. 42 de fracción. 42 de fracción, exacto. En ese tiempo, Unión Española, estadio lleno. ¿Ya? ¿Para qué decir la Copa Libertadores cuando nos fue estupendamente bien y llegamos a jugar una final? ¿Ya? 75, Estadio Nacional lleno, campeones. Y perdimos después, al año siguiente, perdimos la final con Everton. En 2 partidos. El primero empatamos a 0 y el segundo nos ganaron. En la cual quedé con un gusto amargo hasta unos 3 años después, 3, 4 años. A ver, sí, como 4 años. En la cual tuve un desquite que no me gusta mencionarlo, pero fue como una revancha en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Yo jugaba en La Serena y Everton estaba por bajar. Tenía que ganarnos y jugamos en Sausalito. Serena, Everton. Y yo le atajé un penal y quedamos 0-0. Tenían que ganarnos sí o sí. Y le atajé un penal a los 47 minutos del segundo tiempo. Y se fueron a segunda división. ¿Quién lo pateó, se recuerda? Era el puntero izquierdo, no me acuerdo en este minuto. No me acuerdo en este minuto, pero era nunca me voy a olvidar, me lo pateó al lado derecho. Funeral en Sausalito. Claro, funeral. Y fue, digamos, en el buen sentido de la palabra, porque uno nunca en la vida tiene que ser revanchista en la parte negativa. Pero la amargura que yo tuve esa noche, que perdimos la final, seguramente se traspasó ese día la amargura a ellos en irse a segunda división. ¿Cuánto lo marca Colo-Colo? Igual, pues, tremendo. O sea, yo creo que hay todos los jugadores, creo que en un minuto queremos jugar en la Católica, en la Unión, en la U y en Colo-Colo. O Colo-Colo, la U. Pero ese es el orden de los factores no altera el producto. Efectivamente. ¿Ya? Y Colo-Colo, una hinchada espectacular. O sea, no es lo de hoy día. En ese tiempo había un respeto por los jugadores, era una hinchada que gritaba, alentaba, como todas las instituciones, ojo. Pero nunca una mala palabra, tirar un botellazo. Era todo mancomunado. Yo me acuerdo que las micros estaban fuera, bueno, las micros de la época. Estaban fuera del estadio. La Pila Recoleta, no, claro, entonces todo, la Tobalá, la Reja, la San Carlos. ¿Sí? Entonces todos ahí se paraban fuera del estadio y empezaban a gritar para dónde iban. Y se sentaba un hincha de la U con una Colo-Colo, compadre, bueno, estuvo bueno el partido, nos ganaron bien, parado y todo, sin conocerse. Exactamente. ¿Ya? Y en ese tiempo no era tan común que todos fueran con camiseta del club. ¿Ya? Uno era iba, todo y el todo, vestir, claro, pero decían, no, yo soy de la U y tú de Colo-Colo, compadre, que nos ganaron bien, bueno y todo. Y eso era el Lo que identificaba al hincha era la visera de cartón. Exactamente, la visera, con la insignia Colo-Colo de la U de Católica. Y con un elástico. El elástico. Con el elástico, claro. Exactamente, eso era. Y era una cosa hermosa. Yo me acuerdo que la gente, yo la miraba en el estadio y el abuelo, la abuela, toda la familia, y llevaban su bolsa con Coca-Cola, ¿ya? La Pilsener de la época, el buen sándwich, ya, las naranjas y todo, su fruta, y se ponían, instalaban a ver el partido y nadie decía nada, y todos conversaban con el del lado, y era una cosa linda. El loco Enoch, ¿quién le puso loco? Bueno, el loco, digamos. Ojo, voy a partir diciendo que detrás de un loco siempre hay un genio. Exacto. Somos dos. me tengo que quitar solo o apoyarme. Mira, a mí el apodo
y el adjetivo me lo gané por mi manera arriesgada de jugar. Yo enfrentaba a un delantero y le salía de cabeza. ¿Ya? Bueno, en muchas oportunidades nunca le pegaron la pelota, siempre me lo pegaban en la cara. El puntapié no se lo daban al balón, se alcanzaba a llegar. Y bueno, y como yo salía de cabeza y era muy arriesgado, por ese riesgo me gané el apelativo. ¿Ya? Pero nunca... ¿No le molestó? No, porque al final uno después tiene... Lo único que hay que explicar es el por qué, porque el loco siempre se relaciona con una persona poco cuerda. Exacto. ¿Ya? Y no es el caso mío, po. O sea, yo creo que en esta entrevista lo puedo demostrar que todavía esto está bueno. Lo recuerdo, puedo funcionar bien. Se agradece. ¿Ya? Y lo cuento con muchas ganas y con mucha honra. Bueno, a mí el apelativo me lo puso la hinchada, me lo pusieron los periodistas, y además yo creo que tenían razón, porque ¿quién sale de cabeza a los pies de otro? ¿Ah? ¿Quién era su referente al arco? Yo tuve un referente que fue Misael Scuti. ¿Ya? Scuti era un hombre muy serio, muy responsable, jugador de Colo-Colo de muchos años, ¿ya? Era un referente, yo creo, para la juventud de la época, ¿ya? Después había un señor que era argentino, José Manuel Moreno, que fue arquero de Palestino, ¿Ya? ¿ya? De afuera Carrizo. Bueno, muchos de los jóvenes que van a ver este programa no saben quién era Carrizo, pero Carrizo salía el primero que salió y se cortaba un centro con una mano. Era un jugadorazo, sacaba como los dioses. Era, bueno, uno de los mejores arqueros de Sudamérica y considerado por muchos como un gran arquero del mundo. Y ese era un referente. El otro que tenía era Gordon Bank, arquero de Inglaterra, ¿Ya? que le atajó en el Mundial el cabezazo a Pelé en un rincón abajo, que ese quedó para el recuerdo de vida, ¿ya? Atajar pelotas ahí que son casi imposibles, y era después tuvo un accidente y tuvo problemas en la vista y dejó el fútbol. Pero esos eran más o menos los referentes de la época. Me queda poquito tiempo y no quiero perder. ¿Cómo vivió el partido final con O'Higgins cuando se despide y se va del fútbol? Bueno, estuve primero, me fui yo de Unión, de la cuarta vez que yo fui a Unión me fui a O'Higgins, que me llevaron los mineros, Ya. por intermedio de don Julio Lobo, que era el presidente de los sindicatos de los mineros. Y ellos me contrataron, me llevaron, me pagaron y todo, como fue también el control pesquero en La Serena. ¿Ya? Llegó un minuto, bueno, en ese tiempo nos pagaban cada 30 días. Habían meses, que no fue el caso de O'Higgins, pero había meses que duraban 90 días. Entonces yo ya tenía mi parte comercial, tenía mis negocios, mis locales comerciales, y llegó un minuto que yo le dedicaba mi tiempo al fútbol, porque creo que nadie me puede decir que siempre fui un tipo muy profesional, de responder a conciencia en lo que yo hacía, y dejé de lado mis negocios, los cuales los manejaba mi señora, mis hijos en su minuto, ayudando en cosas menores, ellos podían estudiar también, y mi hermano, ¿ya? Y tomé la decisión de retirarme. Dije, no, me atendieron magnífico, yo voy a Rancagua y llego a mi casa, como voy a Serena y llego a mi casa, ¿ya? Y todas las instituciones donde yo voy, porque hoy día, bueno, hoy día es difícil entrar a un estadio, o sea, tienen que sacar una entrada, lo mandan al teléfono, que ven el QR, que que usted no puede pasar. No, burocracia pura. No nos ha llegado el QR, entonces usted parece que no pagó. Hay que ir al estadio así. Yo, desde el día que fui al estadio, cuando nos hicieron ese reconocimiento Unión, hacía más de 10 años que no iba al estadio. Cuando suena el pitazo final, ¿qué le dice Enrique Noch al fútbol? Gracias, fútbol, por todo lo que me has entregado.
Bueno, es un minuto, te digo yo, de revivir, de remontarme a ese minuto del 88, 1988, 1989, en la cual pensé que había partido ayer, pasó muy rápido la vida y hoy día estoy en el retiro. Se me terminó la burbuja del fútbol, ahora entro a ser un tipo normal para la sociedad. Me refiero normal en el sentido de que hay que trabajar, hay que producir. 30 segundos para que me hable de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. 30 segundos porque las imágenes lo van a escuchar. 30 segundos. Bueno, una señora magnífica, fue madre y padre en algún minuto porque yo viajaba, no estaba los fines de semana, tuve la suerte de estar en el equipo, hicieron muchas giras. Una mujer espectacular. Mis hijos, mis 3 hijos, fantásticos. Mi hija Maribel, mi hijo Enrique, mi hijo Sebastián, extraordinarios, los 3. Mi señora es María Isabel, por si acaso, si no va a decir, a mí no me nombraste. Pero por supuesto, iba a ser culpa de él, ¿no? Claro. ¿Y las nietas y nietos? Tengo 2 nietos que son las mayores por parte de mi hija. Tengo mi hija que tiene 50, el segundo 48 y el menor 42. ¿Ya? Tengo mi nieta, que son mi nieta y mi nieto, que son de mi hija mayor, y por parte de mi segundo hijo, que es Enrique, tengo 3 nietas, de las cuales 2 son gemelas, ¿ya? Y el más chico es medio resbaloso. Ha reprobado el ramo. No, claro, no, Sebastián dice, no, usted, discúlpenme, pero yo no les voy a dar nietos, así que yo me las arreglaré, pero igual quiero mucho a mi sobrino y todo. Don Enrique, a merced del tiempo, ¿cómo hay que recordar a Enrique Noche en el tiempo? Bueno, ¿cómo hay que recordarlo? Simple, ¿no? O sea, un tipo abnegado, un tipo luchador, un hombre honesto, un hombre jugado, responsable por sobre todas las cosas, y con valores, ¿ya? Que tiene una familia magnífica y que el día que a mí alguien me necesite por lo que yo hice en mi vida, siempre voy a estar dispuesto a ayudar y a aconsejar. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón su asistencia, su presencia en MH Mi Historia. Lo digo siempre, que Dios Padre le bendiga a usted, a su familia y a todo su entorno familiar. Bueno, Wilfredo, el que tiene que dar las gracias soy yo, por esta invitación magnífica. Lo he pasado fantástico en el programa. Me alegro. ¿Ya? El señor camarógrafo, también hay que hacer un reconocimiento al que está detrás de la cámara. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Siempre. Agradecerla. Ya llegó la hinchada, Claro, está llegando la hinchada. La hinchada de MH. Claro. Ya va en noche a firmar allá los autógrafos. Tranquilo, muchachos. Tranquilo. Y eso, don Wilfredo, yo estoy inmensamente agradecido. Yo le digo hace más de 10 años que yo no estaba ante unas cámaras. Me he sentido muy grato. Me hizo rebobinar un poco mi vida a los años que fui un tipo público en el fútbol y en varias otras actividades que he realizado, y me sentí realmente muy grato y muy cómodo. Así que les agradezco inmensamente la invitación y a su disposición en el minuto que ustedes estimen conveniente. Siempre agradecido la presencia de ustedes, que los que han formado y han hecho la historia del fútbol chileno. MH Mi Historia. Detrás de un loco hay un genio para estamparla, para recordar siempre al gran, tremendo arquero del fútbol chileno, Enrique Loco Enoch. MH Mi Historia, simplemente punto jaque.